La historia comienza con una escena poderosa que muestra al líder más influyente del país, quien está conversando con un padre y su hijo. Acusa a Nagakoa y a su hijo de haberle traicionado, pero en ese momento elige mostrar misericordia. Al levantarse de su asiento, se evidencia que este líder recientemente ha cometido una masacre en nombre de una nueva política que proclamó. Observa su arma, una hoja carmesí de sangre. Mientras tanto, el padre, que acaba de sufrir una derrota brutal y ha perdido a muchos hombres, permanece resignado, aceptando su destino oscuro. En lugar de ejecutarlos inmediatamente, el líder sorprende ofreciendo a la familia un camino diferente. Le pide al hijo que escuche atentamente una propuesta única, explicándole que le asignarán una nueva familia a la cual casarse. El hijo, inquieto por esto, pregunta si ya se ha elegido una pareja para él. Sin dudar, el líder le asegura que tienen una pareja adecuada, prometiendo que estará protegido de cualquier daño. Abrumado y confundido, el niño protesta diciendo que nada tiene sentido, pero sabe que no puede negarse ni resistirse. Mientras el líder empieza a limpiar sus armas, espadas clavadas en cuerpos en descomposición, grita en voz alta, dejando claro que no le importa la opinión del niño. Su exigencia final es que el hijo se case con alguien, sin importar sus sentimientos u objeciones, incluso si quiere escapar. El protagonista, evitando el contacto visual, reconoce que tiene poca libertad y ningún control sobre su destino. La escena horrible que presencia lo horroriza profundamente, y con voz triste, acepta de mala gana cumplir con los deseos del líder. Pasan unos días, y el niño se vuelve visiblemente exhausto y sucio. Su trato es mediocre en el mejor de los casos, y se desespera por compartir un solo inodoro y baño con otros, esperando horas solo para usarlos. Lamenta que las decisiones de su padre y las de su señor parezcan quitarle su autonomía, dejando que se pregunte si no es más que un peón usado para fortalecer sus imperios y consolidar su poder. Sintiendo agotamiento y desesperanza, se levanta y se recuerda a sí mismo que, como hijo mayor, debe ayudar a su padre a recuperar fuerza e influencia. Justo cuando se prepara para volver a la hacienda de su padre, un hombre extraño aparece de repente en la puerta. Con una voz fría, afirma haber estado buscándolo. En segundos, otra figura clave se presenta como un consejero asignado para supervisar su estadía en el castillo, añadiendo que ha estado esperando por un tiempo. El hijo, temeroso por el encuentro, escucha nervioso mientras el hombre expresa su gratitud por su posible sacrificio. Cuando el hijo pregunta en qué consiste la gratitud que se menciona, el hombre empieza a explicar que su futura esposa será muy diferente de lo que la mayoría espera. Su tono se vuelve cada vez más siniestro e inquietante mientras habla, haciendo que el hijo se sienta incómodo con su actitud perturbadora y sus maneras malévolas. Sintiendo incomodidad, el hijo bajó la vista y afirmó suavemente que en matrimonios arreglados como el de ellos, era común que ambos futuros esposos no se conocieran al principio, pero que él haría todo lo posible por construir una familia amorosa y saludable. El hombre lo interrumpió de inmediato, asegurándole que ya había hecho mucho y que no era necesario que el hijo se inclinara. Cuando el joven intentó levantarse, el hombre le dijo que abandonara las formalidades. Al levantar la vista, Tata se encontró con una expresión intensamente furiosa, repulsiva e inquietante, mientras el hombre se inclinaba, revelando que su hija era increíblemente bien comportada porque había sido cuidadosamente entrenada para ser obediente. Añadió con una sonrisa tétrica que Tata estaría encantado de tener a una chica así a su lado. El niño, perturbado y asustado, deseó inmediatamente distanciarse del hombre extraño. Mientras tanto, la familia se preparaba para partir del castillo, marcando su último día allí, y el padre se estiró y bromeó sobre la duración del próximo viaje. Mencionó humorísticamente su intención de usar el baño y bromeó sobre lo mucho que esperaba hacer en el inodoro. El hijo, sintiéndose abrumado por varias cosas, optó por guardar silencio en lugar de hablar. A los pocos días, los preparativos para la gran boda estaban en pleno auge. Delegados de todo el distrito y de lugares cercanos llegaban con obsequios lujosos, y muchas figuras prominentes asistían a la ceremonia. A pesar de las festividades, el hijo sentía una profunda angustia, lamentando lo rápido que había llegado el día de su boda, incapaz de procesar todo.
Impulsado por la curiosidad y la desesperación por disipar sus sentimientos negativos, contempló la idea de colarse en los aposentos de la novia para verla con sus propios ojos. Cuando se acercó al área desde la cual podía observar en silencio, de manera inesperada, dos niñas pequeñas gritaron con fuerza, suplicando desesperadamente ayuda y causando un alboroto. Tata se apresuró a acudir para preguntar qué ocurría, pero sin explicación, ellas simplemente señalaron algo a un lado. Cuando miró en esa dirección, sus ojos se abrieron con terror. Allí, una figura gigante y diabólica, con manos grotescas y siniestras, iba cerrando lentamente el puño y haciendo una reverencia de manera amenazadoramente formal y tradicional. Gritando horrorizado, Tata exigió saber qué estaba presenciando, pero las niñas se echaron a llorar, confesando que ellas tampoco entendían. Una de las niñas susurró que habían recibido órdenes de acompañar a la futura novia, y que cuando abrieron la puerta, se enfrentaron a esa entidad monstruosa, que esperaba en silencio su llegada. A medida que Tata comenzaba a comprender la horrible realidad que se desarrollaba ante él, una oleada de incredulidad lo invadió. El escudo familiar en la caja confirmaba que la figura en su interior pertenecía a una línea noble, pero el rostro grotesco que mostraba desafiaba toda lógica. Sus ojos se centraron en la cara monstruosa de la supuesta novia, una máscara de pesadilla adornada con grandes dientes similares a los de un cerdo y ojos fríos, negros, con pupilas color oro carmesí. La piel parecía pútrida, áspera y cicatrizada, alimentando su temor. En ese instante, Tata reconoció que aquella pesadilla era su esposa, y la realización le golpeó como un martillo, quizás ese sería su último día con vida. Sin dudarlo, tomó a la criatura y la arrastró por el pasillo, mientras los testigos gritaban de terror al ver lo que creían ser una bestia. Su agarre era feroz, nacido de la furia y el asco. Al llegar a una puerta donde su padre estaba junto a otro hombre, Tata se obligó a avanzar con determinación. Cuando la puerta se abrió de par en par, lleno de rabia, arrojó a la monstrua a un lado y exigió respuestas a su padre. El padre, sorprendido, preguntó qué hacía Tata. El hijo comenzó a protestar de inmediato, relatando que se suponía que iba a casarse con una humana, la hija del Lord Nabinaga. En cambio, le habían dicho que sería atado por la eternidad a esa abominación, cuyo rostro repulsivo desafiaría incluso su percepción de la realidad. Su voz temblaba de indignación al declarar que eso era inaceptable, y que tal unión era un insulto y una traición a su honor. Ver el grotesco rostro de la novia solo confirmó los temores de Tata, lo que le llevó a exigir explicaciones a su padre. La figura mayor, que aparentaba calma pero resultaba inquietante, fue acompañada por un hombre conocido que estaba en la habitación. Al escuchar los desesperados gritos de Tata, este hombre rápidamente agarró el cabello de la criatura, levantándole la cara a la luz con una sonrisa siniestra. Con un aire de burla e incomodidad, afirmó que, a pesar de su aspecto poco agraciado, ella era en efecto la hija del Lord Nabinaga, su nombre era Tama. Volviéndose hacia Tata con una mirada desdeñosa, se burló del joven repitiendo que Tama sería su esposa. El espíritu de Tata se rompió, se sintió completamente derrotado, impotente ante el destino cruel que le esperaba. Entonces, el hombre que hablaba explicó que, a pesar de su aspecto monstruoso, su lealtad al Lord Nabinaga hacía imposible la desobediencia. Cualquier pensamiento de resistirse a la voluntad divina era inútil. Su rostro se torció en una sonrisa siniestra mientras advertía a Tata que desafiar a su señor era impensable. Tata, sintiéndose cada vez más puesto a prueba, su honor, su reputación, apretó los puños y alcanzó su espada, listo para atacar al manipulador casamentero. En ese momento crucial, una voz penetrante del padre de Tata cortó la tensión, resonando con fuerza en toda la habitación. La intervención repentina del padre detuvo a Tata en seco, cayendo rápidamente en un silencio profundo. Confundido y aún desesperado, Tata exigió entender el cambio repentino de su padre. Pero, en lugar de dar una explicación, su padre ordenó con frialdad que algunas criadas prepararan a su novia para la inminente boda, desechando las protestas de su hijo y abandonando cualquier muestra de preocupación paterna. Tata gritó con dolor, preguntando desesperadamente de qué hablaba su padre. La fría mirada de su padre transmitía una enemistad intensa mientras dejaba claro que los deseos de Tata no tenían poder alguno.
El anciano insistió en que todo se desarrollaría exactamente como él había planeado, dejando a Tata sin opciones, sin manera de escapar o cambiar el curso de los acontecimientos. Se arregló un matrimonio, y Tata se vio obligado a aceptarlo sin poder hacer nada, desprovisto de la libertad que alguna vez creyó poseer. Las lágrimas brotaron mientras reflexionaba sobre cómo su pequeña boda secreta había ocurrido de manera inesperada, dadas las diferencias marcadas entre ellos y lo poco preparados que estaban todos para ello. Sentado allí, abrumado por la desesperación, se dio cuenta de que iba a unirse con una pareja monstruosa. Su mirada se clavó en su novia, tal como la llamaban, y lamentó en voz alta que estaba a punto de casarse con un verdadero monstruo. Los recuerdos inundaron su mente, remontándose a una vida en la que le decían que debía obedecer sin cuestionar. Ahora, en el día más importante de su vida, se sentía impotente para resistir nuevas órdenes. Más tarde esa noche, mientras se bañaba, Tata lamentó lo agotador que había sido todo el proceso de la boda. Sin embargo, poco a poco, aceptaba la situación. Aún así, se preguntaba cómo podía abrazar o incluso tocar a su novia cuando ella estaba en una forma tan repulsiva. Pensando repetidamente en ello, finalmente se cansó de la sauna y empezó a llorar, admitiendo que no sabía qué hacer. Al salir del baño y dirigirse a su habitación, sus pensamientos vagaron hacia sus ideales y fantasías sobre una pareja ideal, sueños que ahora parecían hechos trizas irremediablemente. Al acercarse a su puerta, se recordó en silencio que, independientemente de sus sentimientos, seguía siendo el hijo mayor y que debía comportarse con deber. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, su novia, bajando la cabeza en un gesto sumiso. Cuando le preguntó qué hacía, ella respondió débilmente que tenía una petición. Confundido, Tata se preguntó por qué ella haría una petición en su primera noche juntos. Su sorpresa se profundizó al notar que una criatura como ella podía hablar en absoluto. La novia monstruo explicó que entendía todo y deseaba divorciarse y anular su matrimonio. A él no le gustó, y señaló que su unión había sido sancionada por la Corte Suprema, con la participación incluso del señor Nabinaga, haciendo imposible tal acción. De manera inesperada, la mujer monstruo anticipó su reacción. De su manga sacó una daga y rápidamente la apoyó en su cuello. Dudó solo unos segundos antes de clavársela en la tráquea, un acto que acabaría con su vida al instante. Todo el cuerpo de Tata se tensó al señalarse, al presenciar su desesperada insensatez. En ese momento, comprendió la sombría realidad: si ella, su novia monstruosa, moría en su primera noche, él sería el único responsable y objeto de sospecha. Enfrentó la penosa perspectiva de ser rodeado por cientos de hombres que corrían hacia él, cada uno capaz de atraparlo en una situación sin escapatoria, posiblemente incluso llevándolo a la ejecución por intentar escapar de un matrimonio dispuesto por el gran señor. Entendió que toda su familia podría ser destruida en un instante. Cuando cuestionó si la mujer monstruosa intentaba amenazarlo, una expresión de desdén cruzó su rostro. Mientras tanto, la criatura a la que ahora estaba atado, en una voz apenas audible, confesó su conciencia sobre el matrimonio forzado y expresó sentimientos de culpa, temiendo que su presencia solo traería ruina. Se puso a llorar, lamentando que su vida ya fuera sombría y advirtiendo que estaba destinada a ser maltratada en su nuevo hogar. Reveló cómo había logrado escapar alguna vez del control de su padre, sugiriendo que era más un frágil recipiente de emociones que un monstruo endurecido. Al mirar a su nuevo esposo, con los ojos llenos de lágrimas, declaró que preferiría morir antes que ser instrumento de destrucción para la vida de alguien más. Justo cuando estaba a punto de cometer una acción trágica contra sí misma, le rogó que buscara la felicidad con otra persona hermosa. En respuesta, él se acercó rápidamente para sujetarla, gritando que si Herself se lastimaba en su primer día de matrimonio, toda su familia desaparecería de la noche a la mañana. Le suplicó que, aunque ella se viera a sí misma solo como una herramienta, en realidad era mucho más que eso. Advirtió que si permitía que se produjera tal tragedia, toda su familia se perdería para siempre. Enfatizó que su llamada primera esposa monstruo estaba al borde de hacer algo terrible, y declaró que el mundo burlaría su unión sin fin. Lamentó no poder cambiar la percepción pública. Sin embargo, dejó claro que si ella cometía tal acto en su primera noche juntos,
él se avergonzaría profundamente y estaría aún más enojado. Le dijo que, si iba a ser su esposa, ella tenía que ser resistente, entendiendo que su relación enfrentaría dificultades. Mientras pronunciaba estas palabras, reveló cosas que ella nunca había imaginado que él aceptaría. Lágrimas brotaron en sus ojos cuando preguntó si él realmente la aceptaba como su esposa. La niña monstruo, sonrojada, vaciló, lágrimas corriendo por su rostro, algunas incluso caían sobre su mano. De repente, apareció una niña hermosa, llorando y expresando su felicidad porque tales palabras pudieran salir de un ser humano, diciendo que nunca había oído algo así antes. Él se quedó atónito al ver que la aterradora monstruo de antes se había transformado completamente. Mientras tanto, ella simplemente siguió sollozando como una niña, como si hubiera sido liberada de una maldición, su llanto resonando en voz alta. A la mañana siguiente, mientras cantaban los pájaros afuera, él despertó con ojeras oscuras bajo los ojos, preguntándose en silencio si ya era amanecer. Se levantó rápidamente, lágrimas corriendo por su rostro al lamentar que ayer había sido un caos total. Su llamada esposa monstruo se había transformado en humana y lloraba desconsoladamente, hasta que finalmente se acurrucó de lado y se quedó dormida. Mientras lloraba por su mala suerte, no pudo resistir burlarse de que incluso su noche de bodas había sido arruinada, enfatizando que noches así deberían ser especiales para todo hombre. De repente, escuchó un ruido y vio a su esposa de pie frente a la puerta. Sorprendida, preguntó cómo había despertado tan temprano. Ella titubeó, empezando a tartamudear, y preguntó si él ya estaba despierto. Cuando él cuestionó por qué estaba afuera, ella vaciló, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Al notar su timidez y miedo, él le ofreció que podía salir él mismo si le resultaba difícil. Se levantó y añadió que, si quería quedarse allí para siempre y quería facilitarle la vida, debería aprender a confiar en él y en la criada. Al salir, mencionó que pronto se unirían algunas criadas. Cuando empujó la puerta, fue recibido por una figura de una belleza sorprendente, completamente irreconocible en comparación con el día anterior. Ella confidenció que odiaría que alguien más la viera así, llorando porque ya había asustado a muchas personas días atrás y deseaba no hacerlo de nuevo. Las lágrimas se hundieron mientras expresaba su miedo de que, como monstruo, casi todos a su alrededor la encontraban terrorífica. Él miró su figura transformada y reflexionó sobre cómo todo parecía ir tan bien a pesar de su aparición monstruosa reciente. Preguntó qué hacía con ese atuendo, y ella respondió que quería preparar agua fría y fresca para que él se lavara la cara. Cuando levantó un balde de agua, su reflejo llamó su atención y le preguntó qué era. Él luego explicó cómo ella había cambiado completamente el día anterior y preguntó si recordaba algo al respecto. Ella admitió que no sabía qué había pasado. Inspeccionó sus manos, desconcertada por qué seguían duras como antes. Llena de preguntas, él contempló en preguntar a otra persona sobre su condición. De repente, ella se sintió abrumada y extendió la mano para tocar su rostro, pero sus brazos empujaron sin querer el balde de agua, derramando agua sobre ella misma. Empapada y avergonzada, se inclinó de inmediato y se disculpó por su torpeza. Intuyendo su angustia, él se acercó y le aseguró que una criada estaba destinada a manejar esas cosas. Le explicó que se habían asignado criadas para ese propósito y preguntó si ella conocía ese servicio en el castillo donde había crecido. Ella bajó la mirada y dijo suavemente que no era así como le habían ocurrido las cosas antes. Desde cerca, se acercó una criada y preguntó si todo estaba bien, entregando un mensaje de que el padre de Tata quería verlo. Al ver su expresión horrorizada, dándose cuenta de que casi todos los que le echaban un vistazo la encontraban repulsiva, ella se rompió en lágrimas, como una niña indefensa que necesitaba consuelo. Reconociendo su necesidad de ayuda, el hombre se acercó y la protegió con su brazo para ocultarla a la vista de la criada. Le informó a la criada que solo estaban conversando y que él se apuraría a reunirse con su padre más tarde. Al observar las acciones de su esposo, la criada decidió que informaría a su padre y se quedó preguntando si su amo quería que las criadas atendieran a su esposa. Pronto se dio cuenta de que casi todos en el castillo albergaban desprecio por su esposa, considerándola un monstruo repulsivo, e incluso las enfermeras se asustaban ante su presencia.
Reconociendo la gravedad de la situación, decidió encargarse de todo él mismo. Cuando la sirvienta se fue, le ordenó a su esposa que se levantara y la guió a una habitación más elegante. Esta habitación estaba amueblada con todas las comodidades imaginables, dejándola completamente maravillada. Le explicó que había sido preparada para ella antes de su boda, con muebles y libros cuidadosamente colocados. Ella preguntó si podía leer los libros, pero él añadió que primero debía vestirse apropiadamente. Con firmeza, le dijo que, como esposa del hijo mayor, su apariencia debía mantenerse en condiciones adecuadas. Él admitió que no sabía dónde mirar y, al ver su reflejo, ella empezó a suplicar y a pedir perdón, prometiendo vestirse de inmediato. Cuando él estuvo a punto de irse, le dijo que hablaría con su padre y que, a su regreso, quería escuchar su historia. Esto era crucial, ya que su esposa monstruosa había cambiado su apariencia, y sus manos seguían deformes. Llena de gracia y expectativa, ella prometió esperar pacientemente su regreso y vestirse de manera digna para preservar el honor de su familia. Cuando se encontró con su padre, el anciano preguntó si su primera noche había sido memorable, a lo que él respondió que había superado todas las expectativas. Pasándose a temas más serios, informó a su padre que su esposa, en su forma de monstruo la noche anterior, había transformado en una figura más humana, aunque sus extremidades aún conservaban su aspecto monstruoso. Los ojos del padre se abrieron de par en par por la shock, y era evidente que sabía más de lo que decía. El hijo, abrumado por la tristeza y la confusión, expresó su deseo de entender si su esposa realmente era un monstruo o algo completamente diferente. Su padre reflexionó profundamente y señaló que había más seres en el gran castillo que el propio señor Nabinaga. El hijo, asombrado, gritó enojado, exigiendo saber por qué su padre había guardado silencio todo ese tiempo. A medida que crecía la desesperación, insistió en obtener respuestas sobre la verdadera naturaleza de su esposa, pero su padre cambió constantemente su mirada, reticente a revelar la verdad. Finalmente, tras vacilar, su padre decidió revelar un oscuro secreto acerca de monstruos como Tama. Preguntó si su hijo recordaba las pequeñas figuritas humanas encontradas entre los montones de cuerpos de las víctimas del señor Nabinaga. Habían hablado de los numerosos cadáveres y de cómo el señor incluso había matado a miembros de la generación más joven. La atmósfera se oscureció cuando su padre explicó que estas figuras se usaban en la creación de monstruos como Tama. Reveló que se empleaba magia negra para introducir carne humana en una caja, de la cual emergía un duende, nacido de cada cadáver asociado a esa carne. Además, las personas llenas de resentimiento y odio en el momento de la muerte podían transformarse en demonios más poderosos, sirviendo a propósitos oscuros en este reino retorcido. El hijo sintió una profunda inquietud al escuchar la historia y se preguntó por qué la gente usaría una caja cuando solo era un recipiente de madera. Su padre suspiró profundamente y explicó que su origen se había perdido en el tiempo, enraizado en una antigua tradición vinculada a la maldición de un clan oculto. Reveló que el señor local estaba obsesionado con erradicar a quienes practicaban esa prohibición. A medida que comprendía la gravedad del asunto, el hijo preguntó si su esposa era un cadáver resucitado con carne humana. Abrumado por la duda y la confusión, su padre le dijo con voz tranquila que la única forma de saberlo era verlo por sí mismo. Su mente se agitaba con angustia al regresar a casa, cuestionándose por qué un hombre común como él estaba destinado a casarse con un monstruo. Aún lleno de dudas, decidió preguntarle directamente al señor Nobunaga y a su esposa. Entró a la habitación con un ruido fuerte, haciendo que la puerta rozara estridentemente contra el suelo. Dentro, vio a su esposa llorando en medio de ropa desgarrada esparcida por todas partes. Sus heridas y tristeza eran evidentes. Preguntó qué había pasado y si un intruso había entrado en la casa. Con voz temblorosa, ella admitió que había estado intentando ponerse un vestido, pero había dañado las prendas caras que su esposa le había preparado. Al verla llorando y vulnerable, el hombre se dio cuenta de que esa esposa monstruo en realidad era una chica dulce e inocente. Ella lamentaba su inutilidad, sintiéndose incapaz de ayudar a su esposo o de parecer presentable, convencida de que no era digna de ser su esposa ni de cualquier otra pareja. Él le dijo que alguien con un alma bondadosa como la suya no debería llorar por cosas tan triviales.
como compartirían la vida para siempre, le aseguró que podrían enfrentar todo juntos, con calma y paciencia. Al recordar cómo las sirvientas la habían tratado mal, decidió vestirla él mismo, prometiendo conseguir ropas especiales apropiadas para ella. Al levantarse, le pidió que extendiera las manos, y justo cuando iba a abrocharle el vestido, la abrazó espontáneamente por un momento. En ese instante, recordó el consejo de su padre de verificar su bienestar directamente. Cerrando los ojos, escuchó su latido y sintió su calor, una seguridad de que ella seguía viva y, seguramente, no era un cadáver. Sus mejillas se sonrojaron al terminar de vestirse, pensando para sí que no era tan tonto como para casarse con un monstruo que lo devoraría. Una vez que sus ropas estuvieron puestas, ella lucía más hermosa que nunca. Él se disculpó por su falta de habilidad al vestir a las mujeres, y ella lo alabó calurosamente, agradeciéndole por sus esfuerzos. Esto le hizo darse cuenta de que su nueva esposa quizás era una persona mejor de lo que había pensado inicialmente. Algunos días después, comenzaron a ocurrir eventos extraños. Un patrolman que vagaba por las calles vio una niebla oscura y se encontró con una figura similar a un demonio, que parecía la forma original de Tama. Cuando el hombre desapareció con un sonido gutural y crujiente, quedó claro que estaba siendo devorado, lo que indicaba un peligro acechante en la ciudad. Mientras tanto, dentro del castillo, Tama estaba sentada cómodamente mientras una doncella cuidadosamente cortaba su largo cabello. Tama estaba extremadamente satisfecha con el resultado, elogiando a la habilidosa doncella, quien se enorgullecía de su oficio. Disfrutaban juntas de un momento de paz, sintiéndose verdaderamente felices. En ese momento, Tata entró, notando su hambre matutina. Al ver la escena alegre, Tama se ofreció a ayudar a las doncellas a preparar la comida, con muchas ganas de colaborar. La doncella principal le recordó suavemente que ella era la jefa de la casa y que debía comportarse con la dignidad de una dama. De acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ningún miembro de la familia real debía realizar acciones propias de los plebeyos. Él observó su comodidad y se sintió complacido de que la amabilidad de la doncella reflejara bien en ella. Cuando estuvieron a solas, un cambio repentino en la atmósfera hizo que el momento se tornara tenso y formal. La cara de Tata se sonrojó mientras susurraba, dudando, que su nuevo peinado le quedaba hermosamente. Sus mejillas se enrojecieron y ambos, esposo y esposa, quedaron de pie incómodamente, pero bajo su vergüenza yacía una felicidad silenciosa. Durante el desayuno, Tata descubrió que tareas cotidianas como comer con utensilios resultaban bastante difíciles para Tama. Era evidente que vivir como un humano ordinario era un desafío para ella, luchaba con los palillos y era propensa a heridas accidentales al comer. Cuando finalmente dio un bocado, movió las orejas, confirmando a Tata que estaba disfrutando la comida. Más tarde, sacó una sandía y preguntó si su esposo quería un poco. Cuando él aceptó, Tama simplemente aplastó toda la fruta y le entregó un trozo grande. Tata se dio cuenta de que esa había sido su experiencia de toda la vida. Se inclinó y tomó un bocado él mismo, comentando que sabía excelente. Dentro de él crecía una sensación de contento mientras abrazaba a su nueva familia y se adaptaba lentamente a su vida matrimonial. Desde atrás, el padre de Tata expresó su felicidad al verlos disfrutar de ese momento juntos. Tama se sonrojó instantáneamente y se cubrió la cara, mientras Tata llamaba a su padre. Él sonrió, comentando que era positivo ver a la pareja en armonía. Cuando Tama salió con una de las damas, el padre y el hijo compartieron un momento íntimo. Él preguntó por su adaptación a su nueva vida, y Tata explicó que, aunque enfrentaba algunas limitaciones físicas, ella se estaba ajustando notablemente bien. Su padre confirmó que su integración era prometedora, pero luego vaciló antes de preguntar de manera directa cuándo planeaban tener hijos. Su tono no dejó lugar a bromas, y Tata se sintió nervioso. Respondió que los hijos eran una bendición y que todo requería tiempo. La expresión del padre se volvió sombría al señalar que Tama no parecía más que una muchacha que aún no había compartido una noche con su esposo, y expresó su desilusión. Insistió en que ella debía ser empujada, enfatizando que un hijo era esencial para continuar la familia. La mente de Tata quedó en blanco ante esas palabras, al darse cuenta de la presión persistente de su padre.
Su padre añadió que si Tata no actuaba rápidamente, alguien más tomaría su lugar para asegurarse un heredero, para que la línea familiar pudiera persistir. Le dijo a su hijo que ya era un adulto y que necesitaba avanzar con urgencia, advirtiéndole que era mejor que tuvieran a su primer hijo pronto. Al partir, le recordó a Tata que cumplir con ese deber era su responsabilidad como hijo ilegítimo, y que no podía permitirse fallar. El padre también se despidió de Tama, pero ocurrió un acontecimiento inquietante. Un miembro de la escolta del padre habló inesperadamente, liberando una extraña neblina de su boca. Mientras tanto, Tata se sintió devastado. Recordaba la decepción de su padre y las palabras resonando en su mente, que debía cumplir su deber o enfrentarse al abandono, justo como ocurrió muchos años atrás. Un flashback reveló cómo Tata fue abandonado cuando era niño. Los acontecimientos se desarrollaron tan rápidamente que no tuvo más opción que aceptar lo que había pasado. Un día brillante, de la nada, su padre se preparó para irse con la madre de Tata. Cuando el pequeño Tata preguntó a dónde iban, ambos padres permanecieron en silencio. Su padre simplemente le dijo que tenían que trabajar duro para su señor y que estarían ausentes por un tiempo. Al creer en esa promesa vacía, Tata pensó que todo estaría bien, pero debajo de esa esperanza, lo esperaba una pesadilla viviente. Sonrió a través de su dolor, esperando que sus padres regresaran. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses y, finalmente, en años, dejando a Tata exhausto y completamente solo. Comenzó a sospechar que sus padres lo habían abandonado, tal vez para siempre. A medida que las tensiones con un país vecino aumentaban, estalló una guerra sangrienta en su ciudad natal. Fue entonces cuando comprendió que sus padres nunca volverían. La guerra se propagó por su mundo, con soldados enemigos decapitando todo a su paso. Los edificios ardían, las mujeres eran vulneradas y el caos reinaba. El dolor, el odio y la destrucción aniquilaron toda vida conocida cerca de él. El único refugio que tenía Tata de joven era esconderse. Con su nodriza, soportó los horrores, presenció ejecuciones y la devastación en primera persona. Después de 3 años de sufrimiento extremo, un día su padre reapareció, vestido correctamente, acompañado por 2 niños. Quedó claro que su padre había criado a otros hijos y no le importaba en realidad su bienestar. Afirmó que había llegado para llevarse a Tata y enseñarle a convertirse en cabeza de familia. Su padre añadió un nuevo apellido al nombre de Tata, lo que implicaba que la madre de Tata había muerto o que algo le había pasado. Cuando Tata tartamudeó acerca del cambio de su nombre, fue apartado. Era evidente que el padre de Tata obtenía poder de alguna fuente oscura, y su regreso parecía orientado a tomar control sobre él. Desde ese momento, el padre de Tata se convirtió en una presencia dominante, controlando cada aspecto de su vida. Tata sintió como si viviera bajo una maldición. Cada día, mientras su padre lo manipulaba y moldeaba en un instrumento de su propia voluntad, Tata vivía con el temor de ser abandonado de nuevo. Volviendo al presente, Tata creía que debía cumplir con su deber como hijo, incluso si eso significaba cruzar límites morales, incluyendo herir o acostarse con Tama sin su consentimiento. Dominado por la paranoia, vio a su esposa y, temiendo ser abandonado si fallaba, apretó los dientes y le llamó. Cuando ella se acercó, le dijo a Tama que necesitaba prepararse porque tenía intención de tomarla esa noche. Ruborizada intensamente, ella permaneció en silencio. Sin embargo, Tata, decidido a suprimir sus miedos y su humanidad, optó por seguir las órdenes de su padre. Alarmada, Tama solo pudo inclinar la cabeza en resignación. Esa noche, se sorprendió cuando Ido, la criada, la consoló y le aconsejó que dejara todo en manos de su esposo. Resultó que Ido había confeccionado zapatos a medida para Tama, pero ella seguía dañándolos. Le dijo que tuviera más cuidado con sus uñas, reconociendo el riesgo de volver a destrozar las cosas. Cuando Tata regresaba a su habitación, de repente oyó un grito agudo. Alarmado, corrió hacia la fuente del ruido, que provenía del vestidor. Dentro, encontró a Tama e Ido. Al comprender el peligro potencial que amenazaba a su esposa, Tata sospechó inmediatamente que se trataba de un intento de secuestro. Desesperado por rescatarla rápidamente, decidió no esperar ayuda y en su lugar actuó por sí mismo.
Salió corriendo en busca de Tama, mirando nervioso a su alrededor entre la densa vegetación. Finalmente, encontró a Ido golpeada y ensangrentada. La voz de Tata se volvió frenética mientras gritaba por su esposa. Para su horror, vio una figura misteriosa sujetando a Tama contra un árbol, con una espada clavada entre sus manos. La ira y la desesperación invadieron a Tata al ver la escena. El extraño, actuando de forma trastornada, cuestionó cómo Tama había vuelto a su forma humana y sugirió que sus poderes divinos estaban disminuyendo. Se burló de ella, insinuando que su existencia era miserable y llamándola traidora a un voto que había hecho. Cuando levantó su espada sobre su abdomen, listo para golpear, Tata reaccionó de inmediato. Saltó de las sombras, atacando por la espalda con un estrangulamiento en la nuca que quebró el cuello del hombre. Un crujido resonó mientras los nervios y la tráquea se rompían, dejando que la sangre saliera de la boca del agresor. Con el hombre muerto, Tata rápidamente desató la espada que mantenía a Tama inmovilizada. Cuando ella cayó, Tata dio vueltas y empezó a apuñalar una y otra vez al demonio caído, incluso después de que ya no tuviera vida. Sus acciones violentas horrorizaron a Tama, ella le gritó que parara. Sorprendido, Tata cesó su agresión y miró a su alrededor, dándose cuenta de lo que había hecho. Levantándose de un charco de sangre, quedó abrumado por el shock y la culpa. Tama, temblando, comenzó a llorar. Al escuchar sus sollozos, Tata se volvió hacia ella y preguntó por qué lloraba, si estaba herida. Al acercarse, le preguntó si sus heridas le dolían, pero ella retrocedió asustada. Él extendió la mano con cautela, tratando de consolarla, y la abrazó en un momento tierno y cálido. Sin embargo, la adrenalina dejó claro que podría haber actuado sin su consentimiento, y Tama quedó completamente atónita. Al ver su miedo, Tata miró su propio reflejo y se sintió frustrado y nervioso. Cuando notó que la sangre manchaba su ropa, las lágrimas le nacieron en los ojos. Se disculpó, admitiendo que no había sido consciente de cuánto se había dejado llevar por su furia. Cuando ambos empezaron a llorar, él le dijo que lo sentía y que sus acciones quizás habían sido repugnantes. Volvió a extender la mano, pero rápidamente la retiró al verla instintivamente alejarse, claramente asustada. Tata comprendió su temor y le preguntó si tenía miedo de él, a pesar de no ser un monstruo como el hombre de antes. Después de una pausa, cerró los ojos con dolor sincero y le dijo que ya había sido suficiente. Se levantó y suavemente le sugirió que regresara a su habitación para no resfriarse, prometiendo preparar un baño caliente para ella. Ella le preguntó si estaba bien, pero él desestimó sus preocupaciones con un reservadamente movimiento de mano. Mientras se alejaba, ofreció una disculpa silenciosa y triste, lamentando que sus acciones la hubieran asustado. Una vez que desapareció, su miedo se intensificó, apretó los puños, bajó la cabeza y recordó los eventos terroríficos que había soportado. Las lágrimas brotaron mientras mostraba cuánto peso sentía en su corazón. Detrás de ella, apareció Ido, y la expresión de Tama se transformó por completo en una de alegría, abrazándolo con firmeza. Mientras tanto, Tata estaba abrumado por su furia, dándose cuenta de que ya no podía contener sus emociones. La vista de las lágrimas de su esposa rompió su compostura, y lloró, observando que los ojos de Tom se parecían a los de las personas a las que había herido anteriormente. Una visión retrospectiva reveló el pasado oscuro de Tata, había lastimado y paralizado a muchos en sus primeros tiempos. Después de que su padre lo llevó a un nuevo castillo con su nueva esposa, organizaron una dura prueba de fuerza para la vanidad de Tata. Se eligió a un oponente, y los hombres mayores lo provocaron, alimentando su furia. El joven Tata, cayendo en la trampa, se llenó de orgullo y se enfureció. Durante la pelea, su ira lo consumió por completo, resultando en una serie de episodios donde atacó a todos los que estaban cerca. Luego se dio cuenta de que no solo había peleado, sino que había vencido a los 3 ancianos que lo insultaban. Yacían heridos y sangrando, demostrando que Tata no tenía control sobre sí mismo cuando su furia estallaba. Una niña, que presenciaba su arrebato, gritó en voz alta que había aparecido un monstruo. Tata intentó inicialmente justificar sus acciones, diciendo que le habían provocado, pero luego se derrumbó en lágrimas, reconociendo que seguía siendo la misma persona de siempre.
La paranoia lo consumió mientras se lavaba, sollozando que era un demonio y que no merecía juicio alguno. Creía que esperar algo normal de los demás era una pérdida de tiempo, ya que solo traía vergüenza a sí mismo. Desde atrás, Tama se acercó y le dijo que no podía volver a su cámara porque tenía miedo de estar sin él. Lloró, explicando que, a pesar de sus heridas y cicatrices, Tata nunca le había negado su ayuda. Admitió que su paranoia nacía del profundo miedo a ser una mujer infértil, incapaz de darle hijos. Ella le aseguró que no le tenía miedo en absoluto. Tata, percibiendo su sinceridad, le dijo que solo las palabras no podían expresar sus sentimientos. Sin dudarlo, ella se acercó a su espalda y se quedó junto a él. Comenzó a hablar en voz baja sobre cómo, desde su primer encuentro, había sentido que compartían una profunda semejanza. Habló de su soledad en su antiguo castillo y de cómo, cuando estaba con él, sentía un verdadero sentido de pertenencia. Le dijo que había estado esperándolo, y escuchar eso hizo que las paredes y las luchas que llevaba se desvanecieran. Tama lloró al expresar su deseo de unirse a la familia de Tata y construir un futuro juntos. Mientras él la sostenía firmemente, su vínculo creció más allá de las palabras, convirtiéndose en algo no expresado pero profundamente sentido. Tata expresó su tormento interior, confesando que su carácter impulsivo lo había perseguido desde la infancia, estallando cada vez que alguien querido sufría daño. Preguntó si ella realmente quería casarse con alguien como él. Ella sonrió suavemente y le aseguró que, cada vez que sintiera que se alejaba de lo que lo hacía humano, ella siempre estaría a su lado para devolverlo a la realidad. Le preguntó si alguna vez la abandonaría si ella se transformara en un monstruo. Él le devolvió la sonrisa, diciéndole que ya era demasiado tarde, hacía mucho que se había enamorado de ella y no le importaba su forma. Su devoción permanecía firme, ella siempre sería su esposa. Con delicadeza, tomó su rostro en las manos y le prometió que nunca permitiría que alguien se la arrebatara. En un susurro tierno, reafirmó que estaban unidos como una familia y que la separación era imposible. Mientras se abrazaban con ternura, Tata sintió un alivio abrumador por la soledad. Lágrimas llenaron sus ojos y se dio cuenta de que estar con Tami finalmente le había dado el hogar que siempre había anhelado. La pérdida de sus padres había dejado un vacío profundo en su corazón, pero el amor de su esposa comenzó a llenarlo. Oró en silencio para que el destino los acercara cada vez más. De repente, escuchó el latido del corazón de su esposa y cerró los ojos, solo para ser perseguido por una visión aterradora, criaturas monstruosas sujetando a Tama y ahogándola en una sustancia oscura y viscosa. Estas bestias la atravesaban con sus garras, sus gritos resonando en la oscuridad. Luego, una criatura sacó un corazón lleno de innumerables ojos, y Tama se convirtió en un monstruo sin vida, yaciendo inmóvil. Los monstruos circundantes felicitaron a la novia resurgida, sus risas resonando mientras celebraban su transformación, mientras su cuerpo permanecía frío como un cadáver. Tata despertó temblando de miedo, aferrándose inmediatamente a su esposa dormida a su lado. Susurró que solo ellos dos importaban, una familia unida por el amor, y prometió aceptarla en cualquier forma en que ella pudiera tomar. Lágrimas le recorrieron el rostro mientras le aseguraba que, aunque todo esto fuera solo una pesadilla, nunca la abandonaría. La besó con ternura y prometió que nadie le quitaría nunca. En capítulos posteriores, se desarrolla la tragedia. Tata entra en una habitación bañada en sangre, y se vuelve dolorosamente evidente que Tama ha sufrido el destino más terrible imaginable. Mientras Tata mira su cuerpo sin vida, la historia se detiene en un escalofriante momento, marcando el final de este capítulo.